¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos otra vez a estos cursos de cuarentena que decidimos comenzar en esta etapa tan particular del mundo. Una de las pocas cosas que se puede seguir haciendo, pero bueno, la idea es aprovechar estos días al máximo, capacitarnos y salir de este momento lo más fortalecidos posibles. Mi nombre es Cristian Arena. La semana pasada hicimos una charla de algunos conceptos de lo que se refiere a instalaciones eléctricas. A mí me gustó llamarlo como nivel 1, en donde vimos ciertos conceptos desde el punto de vista de cómo hacer una instalación eléctrica, usando unas termomagnéticas, unos diferenciales, algo de descargadores, cómo usarlo. Pero hubo mucha pregunta de descargadores, mucha pregunta, cómo tengo que usarlo, y cómo lo dimensiono, y cómo lo coordino, y bueno, es como que me dieron ya el pie a la próxima charla. Así que bueno, acá nos encontramos en esta charla de descargadores. Así que bueno, vamos a por ello, ¿sí? Estamos transmitiendo esto por Instagram. Creo que de todos los sistemas es el más casero, entre comillas. Está también la opción de Facebook Live, que también estamos transmitiendo por ahí, y con una sala virtual en Zoom, con el soporte de Aulas Neo, que creo que dentro de todas las opciones para sacarle el jugo es la mejor, ¿sí? La dinámica un poco es, arrancamos y al final hacemos una rondita de preguntas y respuestas, tal cual como fue la última vez, y además vamos a subir la presentación después al canal de YouTube para que el que la quiera repasar, la repasa. Así que bueno, vamos por ahí. ¿Cuáles son los temas un poquito a tratar? Los siguientes. A ver, ¿por qué hay que protegerse contra las sobretensiones? Cuando digo sobretensiones, puede ser las que ocasionan una caída de un rayo o las que cuando se nos corta la luz y vuelve, nos da con una fuerza muy grande que nos termina quemando las cosas. Ese tipo de sobretensiones, porque hay que protegerse contra eso. Lo siguiente son los tipos de impacto, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de impacto que podemos llegar a tener? Otra cosa son la definición de zonas, además qué es funcionamiento y datos de los SPD/DPS, detalles de la instalación, lo que está bien y lo que está mal, y cómo identificar fácilmente la calidad de un SPD, de un descargador, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Por qué hay que protegerse contra las sobretensiones? Acá de lo que estamos hablando es de un tipo de sobretensión que no es la que es permanente, la que cuando prendemos un motor se nota que baja la luz, o la que, uy, se ve la lámpara que está más fuerte y tenemos un poquito más de sobretensión, puede ser que se me queme la heladera. No, es otro tipo de sobretensión. Esta sobretensión, como ven ahí, es en un pico muy alto, en un periodo corto muy corto, en un periodo de tiempo muy corto, a lo que se le llama una sobretensión transitoria. Esta sobretensión, para que tengan una idea, después lo vamos a ver bien, en 8 microsegundos está el 100% de la energía. Y en 50 microsegundos baja al 50%. O sea, es algo muy instantáneo, con una fuerza muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, lo que vamos a tener que hacer es protegernos de esas sobretensiones porque tenemos equipos muy sensibles. Hace 20, 30 años, por ahí hasta menos, lo que había en las casas, lo más eléctricamente sofisticado que podría haber era una heladera por ahí. Había mucho motor, mucho transformador. Hoy en día tenemos mucha electrónica y la electrónica es lo más sensible contra ese tipo de descarga. Por lo cual, lo vamos a tener totalmente destruido si algo de eso le llega a impactar de manera directa. Después, pérdidas económicas, no solamente de esos equipos, sino, piénsenlo en un ambiente industrial. Si se nos quema una máquina, un PLC o lo que sea, y dejamos de producir porque una descarga atmosférica nos sacó de línea una máquina, y vamos a tener pérdidas económicas mucho más allá del propio equipo que estamos protegiendo. Y después, ya existen ciertas normas, esta que coloco acá es una norma italiana, que lo que pide la norma es que debe colocarse un descargador sí o sí en ciertos lugares
que sean, entre comillas, riesgosos para la vida del ser humano. ¿Pero qué quiero decir riesgoso para la vida del ser humano? No que si me cae un rayo encima o estoy tocando la heladera justo cuando cae un rayo me tiene que proteger. No, me refiero, aparte, me refiero a que si cae un rayo en un hospital y me quema un tomógrafo, por decir algo light, o me quema algún equipo que se esté utilizando en un quirófano, hay un riesgo de vida, no de manera directa por el rayo, sino de manera indirecta porque el equipo dejó de funcionar para la persona. Si cae un rayo justo en un lugar donde hay una unidad de rescate también y deja de funcionar, bueno, en todos esos lugares sí o sí es necesario colocar un descargador. Además es necesario colocarse descargadores en escuelas, en museos, en lugares turísticos que son vitales para la economía y el funcionamiento de la ciudad. Entonces, la utilización de descargadores es cada vez más común y va a llegar a un punto donde va a ser obligatorio, porque el seguro lo solicita o porque el Estado lo solicita, colocar. Algunas fotitos que a mí me gusta mostrar mucho son de cosas quemadas, cosas que se quemaron. Bueno, ahí vemos un par de cosas quemadas. Abajo a la izquierda vamos a ver, por ejemplo, un condensador de un aire acondicionado que se prendió, que se quemó claramente por una descarga. Arriba, a la izquierda, arriba tenemos un televisor totalmente destruido. En el medio arriba tenemos lo que sería una unidad, puede ser de central telefónica o algo así, con mucha electrónica, que se puede ver el fogonazo en el plástico ahí levantado. Abajo directamente los cables fundidos. A la derecha abajo tenemos lo que sería un contactor, puede ser quemado. Y arriba, bueno, el enchufe. Todas cosas que se han destruido por lo que son caídas de rayos, por lo que es el impacto directamente con el equipo sin tener antes un filtro que nos proteja contra eso. Bien, a ver, tipos de impacto. ¿Y por qué diferenciar los tipos de impacto? Porque cuando cae un rayo puede ser que nos caiga directamente en la estructura, como puede ser que nos caiga por fuera de la estructura. Y ahí es donde vamos a tener acoplamientos que podríamos llamar inductivos y algunos otros que son resistivos. El primer caso es directamente en la estructura, que nos caigan en el captador, ni siquiera pensemos que cae en el techo de la casa, ¿no? Sino en el captador, en el pararrayo que tenemos sobre nuestro edificio, y eso lo que va a hacer es una descarga de energía directamente por el conductor hacia la Tierra y después directamente a la Tierra. Ahí lo que vamos a tener es un acoplamiento de vuelta, o sea, una inductiva. Voy a apagar el micrófono por acá que está haciendo ruido. Darío, creo que es el tuyo. Ahí te apagué. Una descarga que va a inducir de manera indirecta en los conductores que pueda haber pegados a esta descarga del rayo, y después lo que puede ser un acoplamiento resistivo en lo que podría ser, por ejemplo, una cañería de gas que esté al lado. Eso es muy peligroso porque esos acoplamientos resistivos, por ejemplo, en una cañería de gas puede ocasionar fuego o puede ocasionarle una descarga muy fuerte a alguna persona que justamente esté tocando eso, ¿sí? Entonces, esa descarga directa en la estructura es una descarga muy fuerte que hay que contemplar al momento de dimensionar la instalación de descargadores. Otro tipo de descarga es la indirecta en la estructura, que va a generar solamente un acoplamiento inductivo, ¿sí? Un campo magnético que va a influenciar en las partes metálicas de la estructura que queremos proteger. Después ya tenemos caídas que pueden ser en la línea de alimentación de nuestra casa, de nuestro edificio, de nuestra industria, que lo primero que va a pasar ahí es que el 50% de la energía va a ir para un lado y el 50% para el otro, pero esa descarga muy fuerte que va a caer, Darío, te me estás metiendo en la charla con audio, ahí estamos, te apagué de vuelta. Esa descarga que cae directamente en la línea, que va el 50% para un lado y el 50% para el otro, va a pasar por el tránsito de media tensión, después va a pasar por el tránsito de baja tensión y va a llegar a nuestra casa y va a impactarle a todo lo que tenga una descarga a tierra. Si tenemos enchufado
algo con descarga a tierra, por ahí va a pasar la energía y nos va a quemar todo si no hay ninguna protección. Y después, obviamente, un impacto indirecto en la línea, que por el propio campo magnético, todo lo que es lo electromagnético, digamos, influya en la línea y nos terminen ingresando a la casa. Por ahí tensiones o un poco más bajas, que ronden los 3 a como máximo 5 kilovolt, pero que alcancen para quemarme los equipos, ¿sí? Bueno, definido el tema de impactos, lo importante acá para dimensionar nuestra instalación es definir zonas. ¿Y qué quiero decir zonas? Hay una norma que es la IEC, la comento como anécdota, que es la 62305-1, que nos permite definir zonas de ambiente electromagnético. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo el ambiente electromagnético, dependiendo las protecciones que yo tengo contra todo ese ambiente electromagnético generado en ese lugar, voy a definir la zona. A ver, yendo un poquito a lo que nos toca acá, que es la parte de zonas. Acá la zona LP0, cuanto vayamos, LPZ0, cuanto más vayamos creciendo en ese número 0, 1, 2, va a ser mejor la condición de esa zona. Nos indica que es una zona libre de protección, que ahí no se prevé ningún tipo de instalación de descargador, zona sujeta a impacto directo, corriente de rayo alta, y al no haber SPD, no se atenúa el campo electromagnético. Quiero decir ahí, si yo coloco algún equipo en esta zona 0A, significa que no va a tener ningún tipo de protección contra una descarga atmosférica, ¿sí? Abajo, aguas abajo de esos elementos de captación, del rayo, podemos poner una zona 0B, que no va a tener protección, pero que va a tener ya una corriente de rayo menor que la de 0A, pero que no está atenuada por ningún campo, que no está atenuada al campo electromagnético. Después ya ingresando a la estructura que queremos proteger, sí vamos a tener una zona LPZ1, donde ya existe un descargador. Ahí vamos a colocar el primer descargador, y en esta zona LPZ vamos a colocar elementos que puedan soportar una corriente ya más limitada y con un campo electromagnético también más limitado, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de elementos podemos colocar ahí, pero todos los elementos que coloquemos en esta zona se va a llamar zona LPZ1, ¿sí? Esto es por la norma IEC que les comentaba antes. Después ya, con la instalación de otro descargador, vamos a tener la zona LPZ2, que es una zona caracterizada por la incorporación de otro SPD, y la corriente del rayo acá se limita ulteriormente y el campo electromagnético se atenúa notablemente. Acá vamos a colocar otro tipo de elementos que no podrían soportar el campo electromagnético de la zona LPZ1, pero que sí pueden soportar la de la zona 2. Y por último va a haber una zona 3, ¿sí? Donde ya colocamos otro descargador que puede ser enchufado, puede ser colocado directamente en un enchufe, donde voy a instalar un equipo especial que tiene que tener sí o sí un nivel de protección superior y que no soportaría una descarga en la zona 2. Fueron viendo que cada vez que fuimos subiendo el número de la zona LPZ, fue incrementándose la protección y disminuyendo el campo electromagnético. ¿Solamente se puede mejorar la zona con la instalación de descargadores? No, yo puedo colocar otro tipo de elementos, como por ejemplo cables blindados, que también van a hacer que la zona vaya mejorando en sus condiciones, ¿sí? Ahora, la definición de zonas a mí lo que me permite es después, para llevarlo a un idioma más nuestro, más eléctrico, ir colocando los elementos que esa zona me permite. Por ejemplo, en la zona LPZ0, como vemos ahí, lo que vamos a colocar son los contadores de energía, ¿sí? Que son equipos que pueden resistir hasta 6 kV de descarga atmosférica, ¿sí? Después ya en el cuadro principal vamos a colocar ese primer descargador que vimos antes, el tipo 1, y vamos a ingresar a la zona LPZ1, que son equipos que pueden soportar hasta 4 kV de descarga. ¿Y qué vamos a colocar ahí? Por ejemplo, los interruptores termomagnéticos, o por ejemplo el disyuntor diferencial. Todos los equipos que pueden llegar a soportar ese nivel de tensión
y que estén dentro del cuadro principal después del descargador tipo 1. Ya después pasaríamos a colocar otro descargador más y pasaríamos a la zona LPZ2, como vimos antes, con un nivel de protección de 2,5 kV, donde vamos a colocar los electrodomésticos que son capaces de resistir ese nivel de tensión de 2,5 kV. Y después ya pasaremos a colocar un descargador más, que yo les decía antes, que podíamos colocarlo directamente en el enchufe o en el lugar donde vamos a enchufar ese equipo que necesitamos proteger, donde va a tener un nivel de descarga de 1,5 kV. Es por norma que tiene que soportar 1,5, 2,5. No, para nada. El mismo descargador, después vamos a ver que me informa a mí cuánto es lo que me va a dejar pasar, por ejemplo, el descargador tipo 1. ¿Sí? Pero sí es importante definir estas zonas para saber qué elementos voy a poder colocar en cada zona. Si nosotros no definimos las zonas de protección, no vamos a poder diagramar cómo es la cascada de protección y qué elementos colocar en cada uno de ellos. ¿Sí? Por eso es importante la definición de zonas para determinar los elementos y los equipos a proteger en cada zona. Bien, seguimos. ¿Qué es un SPD? Funcionamiento y datos. Bueno, un SPD es como yo coloco acá una escollera. ¿Qué significa una escollera? Es un lugar donde viene una ola muy grande y la bloquea, ¿sí? ¿Bloquea totalmente y después tenemos un mar súper calmo? No, se nota un oleaje después que continúa. Bueno, el descargador es lo mismo. Al descargador va a venir una enorme cantidad de energía, el descargador va a bloquear esa energía, pero me va a dejar pasar algo a la red. Y lo que vamos a hacer es, si lo que pasa a la red es muy grande, por ejemplo, la zona 1, y yo necesito colocar algo que es muy sensible y que no soportaría la ola que me deja el descargador, o sea, la escollera de la zona 1, voy a necesitar poner otra escollera más para que la ola se haga cada vez más chiquita y que cuando llegue a mi hijo que está jugando en la playa, la ola sea lo suficientemente chica para no voltearlo y me destruya al chico. Lo que voy a hacer es ir colocando diferentes descargadores para que cuando me llegue el nivel de energía que llega a ese equipo final sea lo suficientemente apto para no destruirlo. Puede ser que se me queme en el equipo un varistor chiquito, obviamente, porque los equipos tienen protecciones internas. Lo que yo no quiero es que se me queme la electrónica. Lo que quiero es abrir ese equipo, quemar un varistor, cambiar un varistor, cambiar un fusible y que el equipo siga funcionando. Bueno, el SPD hace eso, ¿sí? Nos protege contra esa ola grande y la va disminuyendo para hacerla lo suficientemente adaptable al equipo a proteger. ¿Cómo funciona esto? Bueno, supongamos que tenemos ahí un circuito, ¿no?, de ingreso de tensión, donde va hacia una carga, ¿sí? Y está funcionando todo perfectamente. Ahí tenemos el SPD. Cuando están las condiciones normales de trabajo, las tensiones son las normales y demás, el SPD tiene impedancia infinita. ¿Qué significa esto para los que no están en el rubro eléctrico y manejan estos conceptos todos los días? Tiene una resistencia muy alta, por lo cual la corriente, en vez de elegir el camino de ir por el lado del descargador a tierra, sigue derecho y se va para el elemento que queremos proteger. Llámese, por ejemplo, el televisor o la computadora, ¿sí? Ahora, cuando ocurre el evento y tenemos una descarga atmosférica, la tensión es muy grande. Y cuando la tensión es muy grande, lo que hace el descargador es que su impedancia vaya a cero. O sea, la resistencia es muy, muy baja. Y la corriente, en vez de decidir ir para la computadora, dice, no, el camino más fácil es pasar por el descargador. ¡Pum! Y se va a la tierra. Así es como funciona el descargador. Ante la descarga, su resistencia, su impedancia va a cero y la corriente, en vez de ir para la heladera o para la computadora, va para la tierra. ¿Sí? Es así de simple. Obviamente es más complejo, pero la forma para explicarlo es esta y es muy simple. ¿Qué es? ¿Cómo funciona y los datos? Bueno, ya vimos qué es y el funcionamiento. Ahora vamos a los datos. Cuando vemos al frente de un descargador vamos a ver las siguientes cosas. Primero, la tensión nominal. La tensión nominal del sistema de alimentación. Ejemplo, 230 volt. Aunque este no sea un dato de la placa que lo tenemos al frente del descargador,
Hay que conocer el valor de la tensión nominal del sistema que se va a proteger y asegurarse de que la tensión nominal sea menor a la tensión C, a la UC. ¿Qué es la UC? Que sí está al frente y que ahí la vemos con el valor 275 volt. Es el valor de tensión por debajo del cual el SPD seguramente no interviene y debe ser al menos equivalente al 110% de la tensión nominal UM. Por ejemplo, los SPD FMF de clase 2 tienen una UC igual a 275 volt. Este parámetro es el primer criterio de selección del SPD y está vinculado a la tensión nominal de la red. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa tensión UC va a ser la tensión por la cual, si supera la tensión que nos viene de afuera ese valor, el descargador empieza a funcionar. Si está por debajo de los 275 volt, el descargador no funciona, la tensión sigue pasando a la computadora y no pasa nada. Ahora, recién cuando supere los 275 volt, ahí va a empezar a descargar a tierra. Ese es el valor UC. Seguimos. El valor UP. Acá dice, representa el valor máximo de tensión que permanece en los extremos del SPD durante su intervención. Si un SPD se caracteriza por un valor de UP menor a 1,2, significa, por ejemplo, que una sobrecorriente de 20 kA será limitada por el protector a un valor máximo de 1,2. Para valores inferiores, el UP será inferior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan antes cuando yo les decía, con el ejemplo de esta ola, que venía y el SPD hacía de bloqueador de olas, como un bloqueador de olas, como unas rocas, pero dejaba pasar cierta ola? Bueno, lo que deja pasar son este 1,2. El valor UP es lo que el descargador deja pasar a la línea. 1200 volt en este caso. Seguimos. Corriente nominal 8/20. Representa el valor de pico de la corriente que circula en el SPD cuando ésta se ensaya con una forma de onda 8/20. Las normas de la serie N62305 establecen esta forma de onda para simular las corrientes inducidas por los rayos en las líneas eléctricas y es la prueba característica de los SPD de clase 2. ¿Se acuerdan antes cuando yo les decía que el tipo de curva que vamos a ver acá, el tipo de descarga, el tipo de pico de tensión es de 8/20? Bueno, lo que quiere decir esto es que ante una descarga donde en 8 microsegundos tenemos el 100% de la energía y en 20 microsegundos tenemos el 50%, este es el descargador que va a funcionar de esa manera, ¿sí? Y nos dice que esa corriente nominal que va a poder soportar en esa situación es de 15 kA, como se ven ahí al frente. Cuanto mayor sea este valor, más resistente va a ser el descargador ante ese evento. Si tenemos un descargador de 8 kA y nos vienen 15, imagínense lo que va a pasar con el varistor, se va a quemar. Bueno, si tenemos un descargador de 100 kA y nos vienen 50, mejor va a ser la condición del descargador en ese momento. Seguimos. Intensidad máxima de descarga, Imax 820. Lo que quiere decir esto es, ¿qué valor resiste el descargador al menos una vez sin romperse? Si la tensión nominal antes era 15 kA, este descargador puede recibir 30 kA al menos una vez y no romperse, ¿sí? O sea que tiene esa situación. Este descargador garantiza 30 kA que lo va a resistir al menos una vez y no se va a romper. Y por último, la corriente de impulso 10350. Esto es muy característico para los descargadores tipo 1 y no los tipo 2, en donde en 10 microsegundos tenemos el 100% de la energía y en 350 microsegundos tenemos el 50% de la energía. ¿Bien? Bien. Detalles de la instalación. La conexión de entrada y salida. Bueno, acá tenemos algunos detalles. Por ejemplo, el SPD. El equipo a proteger tiene que tener la misma barra de tierra. ¿Qué quiero decir esto? No se puede pensar que uno va a colocar el descargador y la descarga la coloca a una barra equipotencial X y después vemos que el equipo está conectada a otra barra equipotencial diferente a la que colocamos el descargador y pensamos, bueno, va todo a la misma tierra, no hay ningún problema. No. Sí o sí hay que colocar el descargador a la misma barra a proteger. No se puede colocar el descargador en otra barra, ¿sí? Acuérdense de esto, esto es muy importante, colocar el descargador en la misma barra a proteger. Otro detalle es que cuando colocamos el descargador, la distancia al descargador y del descargador como máximo tiene que ser 50 centímetros. Si no puede respetarse estos 50 centímetros, entonces tenemos que usar esta conexión entrada y salida, que vemos ahí,
donde ahí los cables de entrada y salida tienen que estar lo más separado posible. En definitiva, siempre recomendamos esta instalación de entrada y salida, porque ahí evitamos cualquier error en cuanto a las distancias, ¿sí? Pero recuerden que si no hacemos esta conexión de entrada y salida, que es la de la derecha, y usamos la de la izquierda, la distancia al descargador y del descargador, como máximo, la suma de ambas distancias tiene que ser menor a 50 centímetros. Aparte, otro detalle que mejoraría la instalación es que los cables hacia el descargador, lo conveniente es tenerlos enrollados de esa manera para reducir la inductancia propia de los cables, porque si no, los propios cables aumentarían los valores propios de descarga, haciendo llegar al descargador valores mucho más altos que los originales. Entonces, si los enrollamos de esa manera, va a reducir la inductancia de los cables y la situación para el descargador va a ser mucho mejor. Otro detalle es que la distancia entre el tipo 1 y el tipo 2 debe ser por lo menos de 5 metros. ¿Por qué? Y esto no es norma, sino que lo indica cada fabricante. El propio cable es el encargado de dar la situación de energía para un descargador tipo 2 que pueda ser soportada después del descargador tipo 1. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos el evento, viene la descarga atmosférica al descargador tipo 1, este la filtra y deja pasar una cantidad de energía que va a recibir el descargador tipo 2. Es necesario que esa cantidad de energía sea adecuada para que el descargador tipo 2 la soporte. Bueno, si colocamos el descargador tipo 1 muy cerca del descargador tipo 2, este va a terminar totalmente destruido. Es necesario colocarlos a una distancia no menor a 5 metros, porque el propio cable hace el trabajo de disminuir también esa energía para acomodarla al descargador tipo 2. Otro detalle a tener en cuenta es que si no tenemos el espacio suficiente para colocar un descargador tipo 2, lo que podemos hacer es colocar un descargador tipo 1 más 2. Existen estos modelos donde ya nos involucra el tipo 1 más 2 en un mismo equipo y nos deje el valor de energía necesario, suficiente, directamente en la salida de este equipo, sin la necesidad de colocar después un descargador tipo 2. Y después, otro detalle muy importante es que el elemento a proteger no puede estar en una distancia superior a los 10 metros de distancia del descargador utilizado. Esto no es por norma, puede ser, las normas van cambiando todo el tiempo, puede ser que el día de mañana salga una norma que dice que el descargador tiene que estar a una distancia no mayor de 3 metros, pero sí lo orienta el fabricante. Y acá lo que decimos es que la distancia entre el descargador y el elemento a proteger no debe ser mayor a los 10 metros. ¿Qué es lo recomendable? Colocarlo lo más cerca posible, ¿sí? Si yo tengo, como decíamos recién, un equipo muy sensible a proteger y quiero proteger especialmente a ese equipo, bueno, coloco un descargador al lado de ese equipo, cosa que la protección sea inmediata al equipo a proteger. Si yo las distancias son muy grandes, ya la efectividad del descargador pierde y puede ser que no lo estemos protegiendo de manera correcta. Entonces, tómenlo como regla que la distancia máxima a proteger es 10 metros, ¿sí? Algunos errores también que se cometen en el momento de instalar los descargadores es que los cables son muy largos, ¿sí? Entonces, por ahí se ve muchas veces que colocan el descargador en el ingreso al tablero y después hacen un cable muy largo hasta la barra que la colocan al pie del tablero. Entonces, todo ese cable, todo ese cable, es un cable que a mí me va a hacer una inducción muy fuerte en todos los equipos por donde pasa ese cable. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los cables tienen que ser los más cortos posibles. La barra equipotencial tiene que estar lo más cerca posible del descargador
y la alimentación tiene que estar lo más cerca posible del descargador. Si no, lo que vamos a lograr es una inducción en todos los elementos que estén cerca de ese cable que nosotros estamos haciendo pasar por todos los otros equipos. Acá hay otros detalles que son en cuanto a lo que es cómo hacer la descarga. Fíjense que en la representación de la izquierda, la descarga a tierra, que se puede ver por aquí, pasa por un conductor que a la vez pasan también la alimentación de fase y neutro de otros equipos. Entonces, imagínense lo que pasa en esa situación. Se genera una inducción terrible, entonces toda la descarga que logramos hacer muy efectiva en la alimentación del descargador termina pasando después por un conductor donde pasan otros cables que son de alimentación de otros equipos, por lo cual induce toda una energía terrible en estos cables y termina transportándose a esos equipos. Recuerden siempre que la descarga, y aquí se puede ver bien en la derecha, la descarga, ¿sí?, a la barra equipotencial tiene que tener sí o sí, una salida independiente de la alimentación de otros equipos. No podemos hacer pasar este cable por el mismo conducto de la alimentación de otros equipos porque vamos a inducir esa energía y va a terminar siendo transportada hacia los equipos que efectivamente queremos proteger. Por lo cual, la descarga, el cable, el conductor que va hacia la tierra para la descarga final, sí o sí tiene que tener un camino propio y no tiene que ser compartido por otros cables. Algunos detalles de calidad, ¿sí?, para identificar fácilmente la calidad de lo que estamos comprando. Yo aquí coloqué 4 marcas, FMF y otras marcas conocidas, y la idea es ver algunos detalles, para bien o para mal, que nos ayuden a identificar bien la calidad de los equipos. El primer detalle a ver es el valor UP, que yo les comentaba antes. Este valor UP es el valor que el equipo efectivamente deja pasar a la línea, ¿sí? Ahí vemos que el nuestro tiene 1,2 y los otros tienen 1,5, 1,5 y 1,4. ¿Qué quiero decir esto? Que si nosotros tenemos un equipo que tenemos que proteger, por ejemplo, no sé, un televisor, un servidor, un PLC para el caso industrial, y nos leemos que el fabricante nos informa que el poder de impacto que tiene ese mismo equipo es de un valor de 1300 volt. Perfecto, entonces nuestro cliente nos pide colocar un descargador para evitar que a ese equipo, porque es muy importante, le llegue un nivel de tensión muy alto. Bueno, vamos a colocar el descargador. Y colocamos un descargador con un valor UP de 1,5. ¿Qué estamos haciendo al final? Estamos colocando un equipo que debería proteger ese elemento final, que nos dice que va a dejar pasar 1500 volt, cuando sabemos que ese elemento soporta 1300, por lo cual estamos tirando todo por la borda. Es muy importante coordinar el descargador que vamos a utilizar con su valor UP según el equipo a proteger. Piensen que a nivel residencial lo común son 1500 volt. Por encima de eso vamos a romper hasta la heladera. A nivel industrial hay que chequear el manual, ¿sí?, de cada equipo a proteger. Ahora, como regla general, cuanto menor sea el valor UP, mejor será la calidad del descargador, ¿sí? Otro detalle es el valor UC, que antes les decía que por encima de ese valor es cuando el descargador va a empezar a trabajar. Fíjense que el de FMF es 275 volt, como casi todos los casos, pero ahí hay uno que informa, se ve muy chiquitito, 255 volt. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí el descargador empieza a funcionar mucho antes de lo que nosotros necesitamos. Por ahí nuestra línea tiene ciertas fluctuaciones que consideramos nosotros en el trabajo normal, y cuando instalamos el descargador, este descargador lo que nos hace es constantemente sacarnos de línea, porque el valor el cual alcanza son los 255 volt de manera muy simple y nos saca de la línea todo el tiempo la máquina. Bueno, no. Fíjense que el valor recomendado es la tensión nominal más 10%, ¿sí? Si nos vamos más arriba de eso, no estaríamos en la mejor situación. Si nos vamos más abajo de eso, lo que nos va a hacer es una salida
permanente de línea y no es recomendable. Por lo cual, el valor para una tensión nominal de 230, el valor ideal sería 275 volts. Si está muy por arriba, mal, porque va a dejar pasar demasiado. Si está muy por debajo, peor. Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para elegir el descargador es esto que vemos aquí, que es la posibilidad de enchufar el cartucho para que cuando tengamos que hacer mantenimiento sea fácil el mismo. Fíjense que el FMF es enchufable, hay otros dos que también son enchufables, pero hay un modelo que no es enchufable. ¿Qué pasa? Se quema el varistor, hay que cambiarlo. Bueno, el mantenimiento de esto debería ser rápido. Saco el cartucho, tengo uno repuesto, lo coloco, sigo funcionando. Si el SPD no tiene cartucho reemplazable, vamos a tener que desconectar todos los cables, colocar, sacar el descargador viejo, colocar el descargador nuevo y volver a conectar todos los cables. Por lo cual tengo que también desenergizar todo para poder hacerlo de manera segura. Bueno, si nosotros trabajamos con cartuchos, lo único que tenemos que hacer es sacar el cartucho, colocar un cartucho nuevo y problema resuelto. Otro detalle de instalación es el espacio que ocupa el descargador. Este modelo de FMF que estamos mostrando acá, en 18 milímetros, podemos ingresar con línea y neutro y la descarga a tierra, todo solucionado. En cambio, por ejemplo, ahí mostramos otro equipo que para hacer línea y neutro necesitamos 36 milímetros, ¿sí?, de espacio en el tablero, y después otros dos equipos que solamente muestra un modelo monofásico, pero para ingresar línea o neutro, no línea y neutro. Bueno, entonces acá hay un diferencial, el ahorro de espacio, ¿sí?, que es un detalle también bastante importante al momento de diferenciar y de comprar un descargador. Y otro elemento importante, para ir terminando, es la señalización remota. ¿Por qué? Esta señalización remota lo que nosotros nos permite es que si un varistor de esos que tienen al descargador y que son los que permiten hacer la descarga a tierra cuando tenemos ese evento, se quema, porque se usó muchas veces, o porque el rayo que nos vino fue demasiado grande, o por la propia vida útil del equipo, ese contacto que vemos ahí va a permitir una señalización remota, o sea, va a cambiar de estado de normal abierto a normal cerrado y nos va a indicar remotamente de que el varistor se quemó. Si no tuviéramos esto, tendríamos que ir a chequear constantemente a cada descargador el estado del mismo para saber si lo tenemos que cambiar o no. En su casa esto es fácil de hacer, ¿no? Pero imagínense a nivel industrial, en equipos que están en el medio del campo, tener que mandar una guardia todo el tiempo para chequear el estado de cada descargador. Bueno, no. Lo que tengo acá es una señalización remota que a mí me permite conocer el estado del varistor en la pantalla de mi computadora, por ejemplo. ¿Sí? Ese es otro detalle de calidad. Bueno, ese sería un poquito un resumen de lo que es descargadores, de lo que es la teoría de descargadores como charla inicial, y que seguramente en un par de semanas haremos otra charla más, ya más de manera más profunda y de coordinación, descargador tipo 1, más 2, más 3, las distancias y demás. Si les parece bien, como hicimos la otra vez, lo que se puede hacer es una serie de preguntas. Si les parece bien, arranco por el Zoom. Ahí Darío preguntaba si alguien puede ver algo. Si alguno tiene, yo veo la presentación, si alguno tiene alguna consulta en Zoom, lo puede hacer sin problema, puede desconectar el micrófono, o si no, levanta la mano y me hace la pregunta, y así hacemos el ejercicio. Si alguno tiene una consulta, es el momento ahora. Cristian, a mí no me quedó muy claro el dato del UP. Octavio, sos vos, ¿no? Sí, así es. Bien. Octavio, ¿qué es el valor UP? El valor UP es el valor que el descargador va a dejar pasar a la línea. ¿Qué quiero decir con esto? El descargador a mí me hace un bloqueo total del rayo que me está cayendo a mi casa. No. Lo que hace el descargador es
filtrar la mayor parte de esa energía, pero sí o sí va a dejar pasarte una cantidad. El valor UP te informa cuál es esa cantidad. Si el descargador te dice que tiene un valor UP de 1.5 kV, te está diciendo que va a dejar pasar a la línea 1500 volt cuando vos tengas ese evento. Si el valor UP es de 1,2, lo que te está diciendo es que va a dejar pasar 1200 volt a la línea. ¿Me explico, Octavio? Sí, 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 perfecto. ¿Pero no Por eso siguen es, siendo dañinos ese voltaje? según lo que veíamos antes, mirá, vamos a volver en la presentación a las zonas. Dependiendo del equipo a proteger de fábrica, uno ya puede conocer más o menos qué colocar. Por ejemplo, acá vemos que para los electrodomésticos, llámese heladeras o los electrodomésticos viejos, lo que tienen no lo tan electrónico, lo que tiene un motor simple, un transformador, algo que tengamos adentro de nuestras casas, con 2,5 kV generalmente alcanza para que esos equipos se protejan. Puede ser que se queme un varistor propio adentro, puede ser que se queme algo, un elemento de protección interna de esa heladera vieja que tenés en tu casa, pero lo va a resistir. Ahora, para equipos como televisión, como una PC o como un router Wi-Fi o como a nivel industrial un PLC, en la mayoría de los casos los PLC, la mayoría de fábrica te resiste 1.5 kV, donde vos lo que va a pasar cuando tengas esa descarga es que el televisor deja de funcionar, pero cuando lo llevas a servicio técnico lo abren y le cambian un fusible o un varistor y vuelve a funcionar, por lo cual no se te rompe la electrónica y la plaqueta, se rompe la propia protección interna de ese equipo, ¿sí? Por eso te Está dicen, perfecto. de fábrica, generalmente cuando vos abrís los manuales, está este valor, sobre todo en los elementos industriales. En un PLC o en un variador de velocidad, por hablar de un elemento industrial, por ahí los valores son mucho más bajos. Te dicen que resisten 1000 volt nada más. Entonces ahí es donde tenés que colocar un descargador tipo 3 que te informe un valor UP de, por ejemplo, 0.9, donde vos vas a hacer que la energía que llega a ese PLC sea solamente de 900 volt cuando ese equipo te está diciendo que resiste hasta 1000. ¿Me expliqué, Octavio, con esto? Perfecto, Cristian. Perfecto. Muy amable. Te vuelvo a poner en mute el micrófono. Federico, me querés hacer una pregunta. Te libero el micrófono, Federico. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los demás. La pregunta es, en los edificios y en particular en los departamentos, ¿cómo debería ir instalado? ¿Debería ir uno por tablero, uno por cada una de las distintas secciones? O sea, ¿cada departamento debería tener su propio descargador? ¿Cómo funciona en la instalación de un edificio, por ejemplo? Bien, bien, perfecto. Te digo, esto es importante, muy importante cuando se hace la coordinación, conocer bien la instalación. Se me acaba de caer el Instagram, o sea, el celular, perdón. Cuando se hace la instalación, es importante conocer bien sobre qué plataforma estamos trabajando. Como vos decís, por ejemplo, un edificio, vamos a tener, la mayoría de los edificios tienen un tablero general donde ahí se colocan los medidores, donde se coloca la térmica general de ingreso a cada departamento, que casi siempre por ahí cuando salta la térmica, salta de esa de ahí abajo de ese tablero y tenemos que ir hasta ahí para levantarla. Y después cada departamento tiene su propio descargador. Bueno, ¿qué es lo recomendable utilizar en ese caso? Es colocar un descargador tipo 1 en ese tablero general que está en el subsuelo o en esa zona del edificio, que ese descargador 1 va a tener la función de ¿qué? De resistir el primer impacto de energía que va a llegar del rayo o de la distribuidora eléctrica, que va a impedir que se prenda fuego todo o que ese rayo impacte en un caño, por ejemplo, de gas y alguien tenga una descarga atmosférica. Esa es la función de ese descargador tipo 1. Y después, en cada tablero de cada departamento, colocar un descargador como mínimo tipo 2 en el tablero de mi departamento, antes del disyuntor diferencial. Entonces, ahí lo que voy a hacer es ya dejar un tipo de curva
un tipo una cantidad de energía que tu casa, la mayoría de esos elementos, lo va a resistir. Ahora, si por ejemplo en tu casa sos un tipo, no sé qué haces vos, pero por ejemplo sos un diseñador o sos un ingeniero en sistemas y tenés un servidor y le estás dando soporte a algunas empresas y tenés algunos equipos muy sensibles, lo que te recomendaría es que coloques un tipo 3 en el enchufe donde le estás colocando ese servidor para darle una protección específica a esos equipos mucho mayor que la que el tipo 2 ya tenés en tu tablero. ¿Me expliqué más o menos, Federico? Sí, perfecto, muchas gracias. No, por favor, te pongo en mute y te bajo la mano. ¿Alguna consulta, alguien más en Zoom que me quiera preguntar? Jesús. Ahí, Jesús, te saco el micrófono. Creo que podés hablar. A ver, Jesús, si te puedo... No te estaría pudiendo liberar el micrófono. Siempre tenés la posibilidad, Jesús, de escribírmelo. Ahí está, ahí te escucho. Hola. ¿Me escuchas? Sí, Te ¿qué escucho tal? perfecto, Jesús. Sí. ¿Qué pasaría si el trabajo es de 250? El descargador comienza a trabajar en 255 voltios. ¿Qué sería la desventaja? Mirá, a ver, la desventaja es que vos por ahí vas a tener, es buena la pregunta, Jesús. La desventaja es que por ahí vos lo que vas a tener es alguna salida de, de servicio involuntaria cuando, a ver, en nuestros países tenemos, por mala suerte y por desidia de muchos factores políticos y económicos, eh, distribuidoras de energía bastante malas, donde la calidad de la energía que nos llega es bastante mala. En algunos casos por baja tensión y otros casos por sobretensión. Entonces nos hemos acostumbrado a vivir con la situación donde nos preparamos para tener en nuestras casas por ahí permanente 200 volt o por ahí nos acostumbramos a tener permanente 230 volt. Y cuando, perdón, 240 volt. Entonces, cuando por ahí nos prenden una máquina al lado, por ejemplo, donde yo vivía, al lado había unos talleres de confección de ropa y cada vez que prendía una máquina, bajaba la tensión. Si yo colocaba un equipo para proteger, me saltaba todo el tiempo. Entonces tenía que colocar algo que me funcione, pero que no me esté deshabilitando todo el tiempo la línea. Lo que recomiendan los fabricantes de descargadores es, para una tensión nominal de 230 volt, colocar un descargador de 275. ¿Por qué? Porque si vos tenés un pico de tensión no transitorio como el que estamos hablando, con esta curva de 8/20, que decimos que es muy rápida, sino permanente, donde vos tenés una levantada de tensión de, por ejemplo, que te toca los 200, 255 durante por ahí 2 segundos y volvió a bajar, que no te afecta en nada eso, y a vos te pasa todo el tiempo, el descargador te va a estar sacando de la línea todo el tiempo tu carga, y te puede ser que te genere por esa ida y vuelta problemas que querés evitar con el descargador. Entonces, cuando vos tenés este tipo de descarga tan fuerte, el valor de tensión sí o sí va a superar los 275 volt. Te diría que es preferible colocar uno de 350 volt en vez de uno de 255, porque la descarga es tan rápida que de 275 a 350 vas a llegar en 0,1 microsegundos, por lo cual no va a tener tanta diferencia efectiva al momento de proteger esa instalación. En cambio, si la tenés en 255 volt y vos tenés una sobretensión transitoria, muchas veces tenés esa sobretensión transitoria, vas a terminar teniendo muchas apagadas y encendidos de tus elementos a proteger innecesarios. ¿Me expliqué más o menos, Jesús? Sí, perfecto. Ahí está. Perfecto, Jesús. Cualquier cosita me Gracias. Ok, gracias. Acá me consultaba Juan, Cristian, ¿habrá manera de tener el PDF para estudiarlo? Juan, obviamente, igualmente, esta charla la estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, en el cual puedes hacer todas las consultas en los comentarios. Después, en nuestro catálogo tenés bastante información de descargadores y de otros temas, así que obviamente sí, y después la consulta directa. Después Tom me consulta acá. Para una sobretensión permanente, ¿qué tipo de protección se utiliza?
Bueno, ahí se utilizan monitores de tensión, no descargadores. El monitor de tensión lo que nos permite es definir, por ejemplo, para una tensión, no solamente sobre tensión, sino subtensión, definimos, por ejemplo, que para 245 volt o para 200 volt, o sea, por sobre o subtensión, me deshabilite la alimentación para que no se me quemen los equipos. ¿Por qué no colocar directamente un monitor de tensión que me mide esos picos de tensión permanentes y no transitorios? Porque cuando tengo una descarga atmosférica, este monitor de tensión ni se entera, le pasa por encima, probablemente hasta lo queme y siga todo su curso. Entonces, lo recomendable es utilizar las dos cosas. El descargador, que arriba de los 275 volts va a empezar a actuar, y el monitor de tensión, que ante una sobretensión permanente me puede deshabilitar la línea arriba de los 250 volts, y también lo conveniente es proteger por subtensión, por debajo, por ejemplo, si trabajamos con una tensión nominal de 230 volts en nuestra casa, que cuando lleguen los 210 también me deshabilite, ¿sí? Ahí te respondí, Tom, con eso, cualquier cosita me podés responder. ¿Alguna consulta más por Zoom que me quieran hacer? Abro el juego a Instagram, si alguno también tiene una consulta para hacerme, es el momento. Sofía, no sé si levantaste la mano para saludar o para hacerme una consulta, pero cualquier cosita en Instagram vía escritura se puede hacer. Y voy a hacer una chanchada para los que están viendo por Instagram. Voy a ver en Facebook, porque pobre los tengo abandonados. Si alguno me quiere hacer alguna consulta. No, en Facebook no tenemos ninguna consulta. Bien. Bueno, si no hay más consultas, ante todo, acá me están preguntando, ¿dónde podemos conseguir los productos? Bueno, habría que saber, Sofía me está preguntando por Instagram dónde se pueden conseguir los productos. Nosotros, hay que saber, Sofía, de dónde nos estás hablando. Tenemos distribuidores, esta charla la orientamos mucho a Paraguay, porque bueno, hubo mucha consulta de Paraguay. Tenemos diferentes distribuidores en cada país. Dependiendo del lugar donde nos hables, te orientaríamos con cada distribuidor. Por ejemplo, en Paraguay, para ponerte el ejemplo, CCP es el distribuidor que maneja nuestra marca allí. Pero lo que te podemos orientar, Sofía, es que nos mandes una consulta y de ahí nosotros te derivamos con el distribuidor sin ningún tipo de problema. Mismo te podemos orientar por la definición y el código exacto para que sea más fácil para que te pasen el precio. Agus, me estás preguntando qué diferencia, pero no me pusiste de qué. Ahí creo que buenas tardes, ¿qué diferencias hay y qué conviene? ¿Para una casa, un descargador o un protector de tensión? Como decía recién, Agus, no llego a ver, creo que sos Agustina. Lo recomendable es utilizar las dos cosas. El descargador para un pico de tensión transitorio, que es muy fuerte, muy rápido, muy intenso, y que el monitor de tensión no lo va a ver. Y para una sobretensión transitoria, que es cuando vemos que, uy, bajó la luz, que decimos todos, uy, bajó la luz, ahí usamos un monitor de tensión. Usar las dos cosas es lo que te recomendamos. El descargador lo colocás apenas ingresa la alimentación a tu casa, después colocás el disyuntor diferencial, y después colocás el monitor de tensión, y después de ahí las térmicas. Sofía, bueno, gracias. Gracias, Edgar, también gran charla. Electricidad, servicio técnico, buena charla. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco a todos por la participación. La vamos a subir a nuestro canal y sin duda también la semana que viene vamos a estar haciendo otra charla. Si mismo quieren pedirnos alguna charla específica de algo, nos la pueden pedir, pero la semana que viene también vamos a estar subiendo alguna charlita del ambiente eléctrico. Perdón, hay unas consultas acá en el chat. A modo de agradecimiento, muy amable por su tiempo, ingeniero. Oscar, no, gracias a vos. Eric, buena charla, Cristian, saludos y buenas vibras. Bueno, muchísimas gracias. Juan, gracias por el dedo arriba. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Paraguay. Ahí Electricidad Servicio Técnico nos saluda de Paraguay.
vayan a CCP, como dije antes. Y bueno, muchísimas gracias a todos, gente, y nos vemos en la próxima edición. Buena cuarentena para todos y ojalá esto termine rápido. Gracias.